Un ciego le da una señal secreta a su pastor alemán, y lo que hace el perro deja al juez en shock. Antes de empezar esta historia, cuéntame en los comentarios, ¿desde dónde nos estás viendo? Siempre es genial saber hasta dónde llegan nuestras historias. En el departamento 204, Gabriel Méndez, de raíces españolas, pero criado en el norte de Estados Unidos, estaba sentado en su sillón de cuero oscuro, sus dedos acariciando el pelaje cálido de Eclipse, su pastor alemán guía. El departamento estaba a media luz, no porque fuera necesario, sino porque él lo prefería. Para Gabriel, la oscuridad no era una ausencia, era una compañera. Eclipse se puso tenso. Sus orejas se levantaron y un gruñido suave vibró en su pecho. Gabriel, aunque no veía, lo sintió. Otra vez, susurró. Los sonidos venían del departamento de al lado. Al principio eran ruidos comunes. Una puerta que se cerraba de golpe a deshoras, pasos rápidos, algo que se rompía. Pero desde hacía 3 noches, Gabriel escuchaba algo más sutil y desgarrador. Un sollozo infantil apagado, como si el dolor tuviera que esconderse incluso de sí mismo. Eclipse se acercó a la puerta, sus patas firmes, su respiración inquieta. Gabriel se puso de pie, usando su bastón para recorrer cada centímetro del suelo, como si recitara una oración. Se acercó, puso su mano sobre el lomo del perro y esperó. Entonces, un sonido seco, breve, pero profundamente humano, un gemido. Gabriel sintió que algo se rompía dentro de él. Cerró los ojos, no porque lo necesitara, sino por instinto. A veces, incluso los ciegos necesitaban apartarse de una realidad que no podían soportar. Al día siguiente, fue a la comisaría del distrito. La oficial que lo atendió lo trató con una mezcla de lástima y condescendencia. «Señor Méndez, ¿dice que escuchó gritos?» «Sí, un niño. Y no es solo eso. Mi perro reacciona cada vez que ese pequeño pasa por el pasillo. Algo no está bien ahí dentro. ¿Tiene pruebas? ¿Videos? ¿Fotos?» «Soy ciego». «Entendemos, pero sin pruebas concretas no podemos hacer nada». La frase quedó flotando en el aire como un veredicto absurdo. Sin pruebas visibles. Qué ironía cruel para un hombre que había perdido la vista en un campo de batalla, salvando a niños que nunca volvería a ver. Gabriel regresó a casa frustrado, pero Eclipse, como si entendiera más de lo que cualquier humano podría, se sentó frente a él y apoyó su cabeza en su regazo. Era una promesa silenciosa. No estás solo. 2 noches después, el cielo se abrió en una tormenta feroz. Los relámpagos cruzaban el cielo como cuchillos encendidos. Gabriel no dormía. Estaba sentado junto a la ventana, escuchando cómo el mundo parecía derrumbarse allá afuera. Un golpe en la puerta. Eclipse ladró, no con agresividad, sino con urgencia. Gabriel se acercó con cuidado, su corazón latiendo como tambor antiguo. Al abrir la puerta, el viento le trajo un olor a lodo, miedo y sangre. «¿Hola?», dijo, tanteando el aire. Una figura pequeña temblaba en el umbral, un niño empapado con los labios morados y una herida en la ceja. Eclipse se acercó y lamió su mano con suavidad, como si lo reconociera de otra vida. El niño no huyó. Cayó de rodillas y abrazó el cuello del perro. «Me llamo Leo», susurró, con una voz tan rota que apenas se escuchaba. Gabriel se inclinó, guiado por la respiración agitada del niño, por su llanto contenido. Lo abrazó con cuidado. «Estás a salvo ahora». Lo llevó adentro. Lo secó, curó sus heridas con manos expertas. Leo temblaba, no solo por el frío, sino por algo más profundo. «¿Quieres contarme qué pasó?», le preguntó. Leo dudó. Luego sacó algo de su bolsillo, una pulsera rota, manchada con sangre seca. «Él dice que si hablo me va a llevar con los otros niños». Gabriel sintió que el mundo se detenía. Eclipse gruñó, colocándose entre Leo y la puerta, como una sombra fiel y protectora. Y así, sin saberlo aún, el destino había unido a 3 almas heridas. El silencio estaba a punto de hablar, y cuando lo hiciera, nada volvería a ser igual. El amanecer no trajo calma. En el departamento de Gabriel, la luz apenas se colaba entre las cortinas pesadas. El aire estaba cargado, como si contuviera un suspiro contenido. Leo dormía en el sofá, envuelto en una cobija que le quedaba grande, como si quisiera esconderse del mundo dentro de ella. Eclipse no se apartaba de él.
Vigilaba cada uno de sus movimientos con ojos que parecían entenderlo todo. Gabriel preparó un té de manzanilla. Moviéndose con la precisión de quien ha aprendido a vivir sin ver, puso la taza en la mesa y se acercó despacio al sofá. «Leo», dijo con voz suave, «ya amaneció». El niño abrió los ojos con dificultad. Tenía esa mirada opaca que solo tienen quienes han visto cosas que no deberían. No lloró, ya no le quedaban lágrimas. «¿Dónde estoy?» «En un lugar seguro». Gabriel se sentó frente a él apoyando las manos en sus rodillas. «Me llamo Gabriel. Este es Eclipse. Anoche llegaste a mi puerta. Estabas herido». Leo bajó la mirada. Eclipse, como si entendiera el momento, apoyó su cabeza en las piernas del niño. «No debí venir. Si él se entera, me va a castigar peor». Gabriel no necesitaba ver para saber que ese él era la sombra que lo perseguía. «¿Hablas de tu padrastro, Víctor?» El niño asintió apenas. «Él dice que nadie me va a creer, que si trato de escapar me va a hacer desaparecer, como a los otros». Gabriel tragó saliva, sintió un pinchazo invisible que le atravesaba el pecho. En su vida como militar, había escuchado muchas historias de terror, pero esta era diferente. Era cotidiana, invisible, silenciosa. «¿Qué otros, Leo?» El niño dudó. Luego se levantó y caminó descalzo hasta su mochila, que seguía mojada. Sacó un dibujo arrugado. Era infantil, pero claro, figuras pequeñas encerradas detrás de rejas, una silueta masculina al fondo, con una sonrisa torcida y ojos oscuros. Un perro las protegía, parado frente al monstruo. Gabriel tocó el papel con sus dedos. No podía verlo, pero podía sentirlo. «¿Dónde hiciste esto?» «En mi escondite, donde guardo mis cosas». Él nunca lo encontró. «¿Puedes llevarme ahí?» Leo lo miró con un destello de esperanza. Eclipse ladró suavemente, como si aprobara la misión. Horas después, con Leo guiando y Gabriel siguiendo el eco de su voz, bajaron al sótano del edificio. Era un lugar húmedo, con olor a cemento viejo y moho. Al fondo, detrás de unas cajas oxidadas, Leo se arrodilló y abrió un hueco cubierto con cartón. De ahí sacó una caja de zapatos, su tesoro. Dentro había más dibujos, una pulsera rota con manchas de sangre seca y una grabadora de voz pequeña. La usé para grabarlo, cuando pensaba que yo estaba dormido. Gabriel no dijo nada. Tomó la grabadora con cuidado. «No la prendas ahora», pidió Leo. Él podría escuchar. Subieron en silencio. Eclipse no dejaba de mirar las escaleras, como si esperara una amenaza invisible. Al llegar al departamento, encontraron la puerta entreabierta. Gabriel se detuvo. Eclipse gruñó. Leo dio un paso atrás, y entonces una voz conocida, aguda y venenosa, se escuchó desde dentro del departamento. «¿Dónde está mi hijo?» Era Víctor. Su presencia llenaba todo, como una nube de humo tóxico. Alto, de rostro duro y mandíbula marcada, con ojos fríos como el metal. «Lo sabía», dijo con desprecio. «Un maldito ciego secuestrando niños. ¡Qué ironía!». Eclipse se puso de inmediato entre Víctor y Leo. El perro estaba rígido, con los colmillos a la vista pero aún controlado. Gabriel levantó una mano. «No des un paso más, Víctor. ¿Y tú qué vas a hacer? ¿Mirarme feo?». El silencio cayó como un hacha. Leo se escondió detrás de Gabriel. Víctor dio un paso adelante. Eclipse gruñó. Y entonces, de repente, dos policías aparecieron en el pasillo, alertados por una vecina que había escuchado gritos. «¡Atrás!», ordenó uno de los agentes. Víctor levantó las manos con dramatismo. «Por fin, alguien con sentido común. Ese hombre me robó a mi hijo, y ese perro casi me ataca». Gabriel no se movió. «El niño vino por su cuenta, y tengo pruebas». «¿Pruebas? ¿Qué clase de pruebas podría tener alguien que no ve nada?». Leo gritó. «No es mi papá. Él no es mi papá». Todos se quedaron callados. Víctor bajó la mirada por un segundo. Eclipse lo olió. Luego ladró con una furia contenida. Uno de los oficiales se acercó a Gabriel. «Vamos a necesitar que venga con nosotros, usted y el niño. También el perro». Víctor sonrió como si hubiera ganado, pero cuando intentaron ponerle la correa a Eclipse, el perro se resistió. No por agresividad, sino por angustia. El sonido que hizo cuando lo separaron de Gabriel fue desgarrador, como un lamento antiguo,
como un corazón que se rompe. Y mientras se los llevaban, la vecina del 206 murmuró con lágrimas en los ojos: «Ese perro ve más que todos nosotros juntos». La comisaría olía a papel mojado, café rancio y desconfianza. Las paredes eran de un gris que parecía haberse dado por vencido hace años. Gabriel, sentado en una sala de interrogatorios, mantenía la espalda recta, las manos sobre las piernas. No mostraba miedo, pero dentro de su pecho algo se rompía poco a poco. La ausencia de Eclipse era como una herida abierta. Leo estaba en otra sala con una trabajadora social que lo miraba como si fuera un problema difícil de resolver. El niño no hablaba, solo respondía con palabras cortas y mantenía los ojos fijos en la puerta, esperando que algo bueno entrara o que el terror regresara. En otra parte del edificio, Eclipse estaba en un kennel improvisado del Centro de Control de Animales. Había intentado resistirse, pero no atacó. Su lealtad no era violencia, era fidelidad. Ahora encerrado, jadeaba con ansiedad, rascando el cemento con las uñas, como si cada rasguño fuera un grito para su dueño. En ese momento, una mujer de porte elegante y rostro serio entró en la comisaría. Cabello rubio recogido, ojos fríos como piedra y un portafolios de cuero negro. Era Isabela Pires, fiscal del distrito. Nacida en Virginia, formada en Yale, conocida por no dejar que las emociones la desviaran de las reglas. ¿El sospechoso?, preguntó con voz tranquila. Gabriel Méndez, exmilitar, ciego. El perro ya está en control, le informó un asistente joven. ¿Ciego?, repitió ella sin emoción. ¿Y cómo se supone que secuestró a un niño? Según el padrastro, el menor fue convencido de quedarse en su departamento, con manipulación emocional. Y el perro es un peligro. Isabela alzó una ceja, no por compasión, sino por lógica. Algo no encajaba. Entró en la sala donde Gabriel la esperaba. Señor Méndez, soy la fiscal encargada de su caso. Gabriel giró el rostro hacia ella, como si pudiera ver más allá de su voz. ¿Qué ve, fiscal?, preguntó con calma. ¿A un secuestrador o a un hombre al que un niño pidió ayuda? Veo a alguien con pasado militar, condecorado, ciego, y con una denuncia por retener a un menor. Lo que me preocupa es si su intención fue realmente ayudar, o si hay algo más detrás. No necesito ver para saber cuando un niño tiene miedo de volver a casa. Lo escuché, lo sentí. Eclipse también. ¿Y usted, fiscal, alguna vez ha sentido miedo con los ojos cerrados? Isabela no respondió de inmediato. Algo en la voz de Gabriel la desconcertaba, aunque no lo dejó notar. ¿Tiene pruebas de lo que dice? Gabriel sacó la grabadora de su bolsillo, la puso sobre la mesa. Esto es lo que tengo. Grabaciones que el niño hizo. Dibujos. Una pulsera rota con sangre seca. Cosas que no se inventan. La fiscal tomó la grabadora. Apretó play. Del altavoz salió una voz grave, masculina, susurrante, claramente reconocible. Si hablas, Leo, si se te ocurre decir algo, te voy a llevar con los otros. Ellos también pensaron que alguien los iba a proteger. Isabela detuvo la grabación. Su rostro cambió por primera vez, no por lástima, sino por reconocimiento. Conocía ese tono, frío, como el de un depredador. Había interrogado a hombres así antes. Necesito verificar esta grabación y necesito hablar con el niño. Fue a la sala de al lado. Leo seguía callado, pero al ver a Isabela sus ojos se achicaron. ¿Dónde está Gabriel? Y Eclipse. Están bien, mintió con precisión. Solo necesito que me digas algo, Leo. ¿Hay algo más que debamos saber? Leo dudó. Luego abrió su mochila. Sacó un dibujo reciente. En él el monstruo, Víctor, tenía una bolsa negra colgada al hombro. Dentro, objetos que no parecían suyos. La pulsera y otras más. Él guarda cosas de los niños que ya no están. Isabela salió de la sala como torbellino. No habló con nadie. Fue directo a la oficina del jefe de policía. Quiero una orden para revisar el departamento de Víctor Suárez y exijo que liberen al perro ahora mismo. Gabriel Méndez queda bajo custodia administrativa, pero no como sospechoso, sino como testigo clave. ¿Estás segura?, preguntó el oficial. Completamente. Ese perro no ladró sin razón. Y ese hombre no es solo un padrastro violento, es algo peor. Horas después, Gabriel y Eclipse se reencontraron frente a la puerta metálica del kennel.
El llanto del perro no fue un sonido, fue un rugido del alma. Gabriel se arrodilló y lo abrazó como se abraza a un hijo perdido. ¿Volviste?, susurró. Eclipse gimió con la cabeza en el cuello de su humano. Leo miraba desde lejos. Por primera vez, sonrió. Era medianoche, cuando la fiscal Isabela Pires, acompañada por 2 agentes forenses y un oficial veterano, cruzó la puerta del departamento 203, el reino oscuro de Víctor Suárez. El aire ahí dentro era pesado, viciado. Todo parecía impecable a simple vista. Muebles bien puestos, alfombras limpias, fotos cuidadosamente colocadas en las paredes. Pero algo en ese orden tan perfecto se sentía falso. Demasiado limpio, demasiado planeado. Como si intentara esconder lo que no se puede limpiar con cloro. «Empiecen por el cuarto del niño», ordenó Isabela, sacando su celular para grabar cada rincón, cada detalle. Los agentes comenzaron a levantar alfombras, abrir cajones, revisar detrás de los cuadros. Uno de ellos, un hombre flaco llamado Walter Briggs, notó algo extraño en la pared del closet, una rejilla de ventilación atornillada de forma irregular. «¿Fiscal? Aquí hay algo», dijo. Isabela se acercó. El aire que salía olía a humedad vieja. Briggs quitó los tornillos y sacó la rejilla. Al fondo, casi como si la pared hubiera querido tragárselo, había una caja de cartón gris. Isabela se agachó, la abrió con guantes. Dentro, una colección macabra. Pulseras, ganchos para el pelo, mochilitas infantiles. Cada objeto tenía un nombre, algunos descoloridos por el tiempo, otros con manchas de sangre seca. En el fondo, una bolsa negra con cierre metálico, la misma del dibujo de Leo. Al abrirla, salieron frascos de medicinas controladas, sedantes fuertes, fotos de niños desconocidos y una libreta con fechas, nombres y símbolos en clave. Isabela tragó saliva. Esto es suficiente. Mientras tanto, Gabriel esperaba con Leo en una sala de observación del juzgado de menores. Eclipse, ya libre, estaba a sus pies, atento, pero tranquilo. La conexión entre los tres ya era clara. Leo se recostaba contra Gabriel, como si su cuerpo hubiera encontrado, por fin, algo sólido en qué apoyarse. «¿Qué va a pasar ahora?», preguntó el niño con voz baja. «La verdad no se puede esconder para siempre», respondió Gabriel, «y tú la llevas contigo. En cada palabra, en cada dibujo, en cada silencio». De pronto, la puerta se abrió. Isabela entró, por primera vez, sin su portafolios. Sus ojos ya no eran fríos como piedra, ahora parecían vidrio a punto de romperse. Víctor Suárez fue detenido. Las pruebas apuntan a una red más grande. El FBI ya fue notificado. Pero Leo, tu testimonio va a ser clave. El niño bajó la cabeza. Su mano buscó la de Gabriel. Eclipse se levantó, apoyando su hocico en el brazo del pequeño. «No quiero ir solo», dijo. «No lo harás», afirmó Gabriel firme. «Si tú hablas, yo estaré ahí, y Eclipse también». Días después, en una sala del juzgado, Leo se sentó frente al juez. El lugar era amplio, con bancas de madera oscura y luces blancas que no perdonaban. El juez era un hombre mayor, de rostro arrugado y expresión cansada. A su izquierda, Isabela. Frente a Leo, Víctor Suárez, esposado, vestido con ropa de prisión, pero aún con esa mirada de cazador. El juez dio la señal. Leo abrió la caja de zapatos frente a todos. Puso sobre la mesa la pulsera rota, los dibujos, la grabadora. Luego, miró directamente a Víctor. «Tú me decías que nadie me iba a creer, que yo era invisible, pero alguien sin ojos fue el único que realmente me vio». Víctor apretó los dientes. Eclipse, al lado de Leo, soltó un gruñido profundo. Gabriel, desde la banca reservada para acompañantes, levantó la mano discretamente. Fue suficiente. Eclipse se movió. Con paso firme, se acercó a Víctor. El juez intentó detenerlo, pero Isabela hizo un gesto. «Déjenlo». Eclipse se paró frente a Víctor, olió la bolsa que el acusado traía, la misma que había intentado esconder, y con una sola pata la tiró al suelo. El contenido se desparramó por el mármol. Más medicinas, una cinta de video y 2 collares con placas infantiles. El silencio fue total. El juez levantó la vista, sorprendido. «Orden en la sala». Isabela se puso de pie. «Señoría, lo que vimos es una reacción condicionada.
El animal responde solo a olores y estímulos ligados a su entrenamiento y memoria emocional. Esa bolsa tiene objetos de víctimas anteriores. Víctor intentó hablar. Esto es una trampa. Esos objetos no son míos. Pero ya nadie lo escuchaba. Gabriel sonrió por primera vez en días. Leo suspiró. Y Eclipse, tranquilo, volvió al lado de su niño. Pasaron semanas desde el juicio, pero las heridas no sanaban. El caso de Víctor Suárez se volvió noticia nacional. Las autoridades federales, impulsadas por las pruebas encontradas en el departamento, desmantelaron una red clandestina que operaba entre Oregón, Nevada y partes de Idaho. Había niños desaparecidos desde hacía años. Para muchos padres, lo impensable se confirmó, y lo que quedaba era solo dolor y cenizas. En medio de ese desastre, Gabriel, Leo y Eclipse regresaron a su departamento. El lugar seguía igual, paredes silenciosas, ventanas con cortinas pesadas, pero había algo nuevo: presencia, vida, confianza. Leo, ahora en una escuela especial para víctimas de trauma, mostraba cambios claros. Su mirada era más firme, sus hombros menos encorvados. Todavía tenía cicatrices, pero ya no sentía la necesidad de esconderlas. Una mañana, Gabriel se sentó en el balcón con una taza de té en las manos. Eclipse estaba echado a sus pies, mirando al mundo con esa expresión casi humana de quien ha visto demasiado. Leo apareció con una carpeta de cartón en las manos. «Es para ti», dijo, tímido. Gabriel tocó la carpeta. Dentro había decenas de hojas, dibujos, textos. Y en el centro, un título escrito con letras grandes en marcador azul: «Los ojos del corazón». «Quiero que sea el nombre del proyecto», explicó Leo, «para que otros niños como yo no tengan miedo de hablar. Y si tienen miedo, que al menos tengan a alguien que los escuche». Gabriel pasó los dedos por las letras y sonrió. «Es un buen nombre». Eclipse soltó un ladrido suave, como si estuviera de acuerdo. Así nació el programa piloto, Los Ojos del Corazón, una organización sin fines de lucro dedicada a entrenar perros de apoyo emocional para niños que necesitaban dar testimonios o enfrentar situaciones traumáticas en el sistema legal. El proyecto empezó con pocos voluntarios, terapeutas, entrenadores y maestros, pero pronto ganó apoyo institucional, incluso de Isabela, quien se convirtió en una defensora incansable de la causa después del caso. Una tarde especial, el auditorio de la escuela comunitaria estaba lleno. Padres, maestros, periodistas y niños. En el escenario, una fila de perros con chalecos de colores y miradas atentas. Entre ellos, Eclipse, con su postura serena y noble, al lado de Leo, que sostenía un micrófono con las dos manos. Gabriel estaba sentado al frente, tenso. No por miedo, sino por orgullo. Era como ver una flor crecer en una roca. Leo respiró hondo. Cuando era más pequeño, pensaba que los héroes eran invisibles, como los de los cómics. Pero descubrí que algunos héroes no vuelan, caminan en silencio, no tienen capa, tienen collar, no ven con los ojos, ven con el alma. El público se quedó en silencio, un silencio que gritaba más que cualquier palabra, el silencio que Gabriel conocía tan bien. Gabriel me salvó, y Eclipse me protegió, pero lo más importante, me escucharon. Y por eso existe este lugar, para que ningún niño se sienta solo en la oscuridad. Las lágrimas corrieron discretas por muchos rostros. Hasta Isabela, siempre tan seria, se llevó los dedos a los ojos con disimulo. Al final del evento, Leo corrió hacia Gabriel y lo abrazó con fuerza. ¿Crees que algún día pueda entrenar perros como Eclipse? Claro que sí, dijo Gabriel con la voz quebrada. Y cuando lo hagas, ellos también van a ver con los ojos del corazón. El verano llegó con un calor inesperado a Portland. Las calles olían a asfalto caliente y jazmines en flor, y el cielo parecía una promesa rota, azul, pero incierto. Para Gabriel, esa temporada traía recuerdos de campos de guerra, de gritos apagados y pérdidas que no se borraban con el tiempo. Pero ahora había una rutina tranquila en su vida, todavía marcada por el dolor, pero iluminada por un propósito. Leo dormía hasta tarde los domingos. Eclipse descansaba a su lado como una estatua viva. Gabriel, con una taza de café en la mano y un podcast sonando bajito, escuchaba más con el cuerpo que con los oídos. La ciudad parecía dormida.
pero su instinto, forjado en años de combate y silencio, le decía que algo no estaba bien. Esa mañana, el timbre sonó. Eclipse levantó la cabeza con un gruñido casi inaudible. Gabriel frunció el ceño. No esperaban a nadie. «¿Quién es?», preguntó acercándose a la puerta. «Mi nombre es Andrew Fisher. Soy periodista de investigación. Trabajo para el Portland Independent». Gabriel no respondió de inmediato. Extendió la mano, sintiendo la presencia del hombre al otro lado de la puerta. La vibra era tensa. Algo no cuadraba. «¿Qué quiere?». «No voy a mentir. Estoy escribiendo una serie de artículos sobre el caso Soares, y hay cosas que no han salido a la luz». Gabriel abrió despacio. Eclipse se quedó entre él y el visitante. El hombre era alto, de cabello rubio peinado hacia atrás, traje arrugado, mirada agotada. Traía un cuaderno y una grabadora. «Pase. Pero si viene a lastimar a ese niño, lo sabré antes de que usted mismo se dé cuenta». Andrew asintió, casi sin respirar. Minutos después, sentados cara a cara, el periodista soltó la primera bomba. Víctor Soares no actuaba solo, era parte de un grupo más grande, y algunas de las pruebas que entregaron desaparecieron de la cadena de custodia. Gabriel frunció el ceño. Eclipse gruñó. «¿Qué pruebas?». «Una de las cintas, la más comprometedora, la que mencionaba nombres importantes, gente con poder. Desapareció del archivo policial la noche antes del juicio». Gabriel apretó las manos sobre las rodillas. «¿Está diciendo que hay otros niños en peligro?». «Digo que los hay y que los están silenciando. Algunos de los cómplices de Víctor están libres, intactos, intocables, porque tienen amigos en el sistema». El silencio que siguió fue pesado como cemento. «Quiero su ayuda», continuó Andrew. «Usted tiene la confianza de Leo. Él sabe cosas, y no las ha contado todas». Gabriel se levantó despacio. «Eclipse también. Usted quiere usar a ese niño como carnada». «Quiero justicia», respondió el periodista, más firme. «Lo mismo que usted, pero necesitamos sacarlo a la luz. Si no lo hacemos, esto va a seguir pasando, en otros estados, con otros niños, y nadie lo sabrá hasta que sea tarde». Gabriel respiró hondo. Cerró los ojos, como si pudiera ver a través de la oscuridad. «Déjeme hablar con él. Pero si veo una sola señal de que lo está explotando, en su voz, en su enfoque o en su pluma, le juro que no necesitará ojos para sentir el daño que le haré». Andrew tragó saliva. Horas después, Gabriel se sentó junto a Leo en el jardín del proyecto Los Ojos del Corazón. Estaban solos. El viento traía el olor dulce de la lavanda. «Leo, ¿te acuerdas de lo que me contaste sobre las otras voces? ¿Los otros nombres que Víctor mencionaba cuando creía que estabas dormido?». Leo dejó de dibujar. La punta del lápiz temblaba en su mano. «No los dije antes, porque me amenazó. Dijo que si mencionaba esos nombres, vendrían por ti, por Eclipse, y me quedaría solo». Gabriel puso la mano en su hombro. «Nadie te va a dejar solo, Leo, pero hay otros niños que todavía están allá afuera, y hay alguien que quiere ayudarnos a decir la verdad». Leo cerró los ojos. Por un instante, volvió a ser aquel niño frágil del pasillo, pero luego, como si una chispa se encendiera dentro de él, asintió. «Tengo otra grabación. No está en la caja. La escondí en un lugar donde nadie la buscaría». «¿Dónde?». Leo sonrió, como quien guarda un secreto poderoso. «En la casa vieja del lago, la que era de mi mamá antes de que desapareciera». Gabriel sintió un escalofrío. Eclipse se levantó despacio. La casa del lago. Un nuevo escenario. Un nuevo eco de secretos. El camino a la casa vieja del lago era angosto y sin pavimento. Los árboles formaban un túnel natural, oscuro y húmedo, como si el bosque quisiera guardar un secreto. Gabriel manejaba despacio, con la ventana abierta, sintiendo el viento en la cara. Eclipse iba en el asiento trasero junto a Leo, que abrazaba una mochila pequeña contra el pecho como si cargara su alma dentro. Nadie hablaba. La cabaña era de la mamá de Leo, Catherine Westbrook. Una mujer rubia, de voz dulce y mirada inquieta, desaparecida 5 años atrás en circunstancias que nunca se aclararon. Su nombre se había borrado de los archivos con una facilidad inquietante. Víctor decía que ella había abandonado al niño, pero Leo siempre supo en silencio que eso era mentira. Al llegar, el lugar parecía detenido en el tiempo.
La madera de la fachada estaba oscurecida, pero firme. Las ventanas, cubiertas por cortinas blancas amarillentas, se movían con el viento. Había algo ahí, una presencia ausente. La falta de Catherine pesaba en la casa como una niebla. Gabriel bajó primero. Eclipse, siempre alerta, saltó del carro y olió el aire, con el hocico bajo y el cuerpo tenso. Leo dudó antes de bajar. Sus ojos azules se fijaron en la puerta principal. «Está ahí», lo escondí en el piano. Mi mamá me enseñó a usarlo como una caja fuerte secreta. Decía que la música guarda los secretos mejor que cualquier candado. Adentro, el olor era una mezcla de madera vieja y libros olvidados. La sala tenía una chimenea de piedra, estantes con novelas clásicas y en el centro un piano vertical con teclas amarillentas, el mismo que Catherine tocaba en las noches de lluvia. Leo caminó hacia él, apretó 2 teclas específicas, se escuchó un clic, quitó una tabla del interior del piano con cuidado y sacó un pequeño grabador digital envuelto en un pañuelo de satín. Gabriel se acercó, sintiendo cada paso por el crujido del piso. «¿Estás seguro de lo que tiene?», Leo asintió. Fue la última vez que lo oí hablar por teléfono con alguien. Dijo nombres, y uno de ellos era un senador. Gabriel se sentó, tomó el grabador en las manos. Su dedo recorrió los botones hasta encontrar el play. La voz de Víctor salió, clara, arrogante. «No te preocupes, James. Los niños están controlados. Si el ciego empieza a meterse, me encargo. Tenemos a la jueza. Y si necesitamos más dosis, ella ya tiene la receta». El silencio que siguió fue como un cuchillo. Gabriel cerró la mano alrededor del aparato. Eclipse soltó un gemido grave. Leo dio un paso atrás. «¿Escuchaste eso?», preguntó el niño. «Dijo que tenía a una jueza. ¿Y la receta? Están drogando a las víctimas con ayuda de alguien dentro, y si es una jueza, la red es más grande de lo que pensábamos». Un ruido seco cortó el aire. Desde afuera, pasos, ramas quebrándose. Gabriel se giró hacia Leo sin perder la calma. «Al closet. Ahora, cierra por dentro. Eclipse va contigo». Leo no discutió, corrió. Eclipse lo siguió, empujando la puerta con el hocico hasta que se cerró. Gabriel se quedó solo. Un golpe fuerte sonó contra la puerta principal. Luego otro. Finalmente una voz masculina desconocida habló. «Gabriel Méndez, sabemos que estás ahí. Entrega la grabación. Esto no tiene que terminar mal». Gabriel se acercó a la pared y tomó una barra de fierro vieja que Catherine guardaba detrás de la chimenea. «Dime aquí en los comentarios, de 1 a 10, ¿qué calificación le darías a esta historia hasta ahora? Tu opinión es muy importante para mí». La puso junto a su bastón. «Yo tampoco quiero que termine mal», susurró para sí mismo. La puerta se abrió con un golpe violento. 2 hombres entraron, uno rubio y alto, el otro moreno y robusto, ambos con ropa normal pero con porte de militares. «¿Dónde está el niño?», Gabriel ladeó la cabeza. «¿Cuál niño?». El rubio se acercó, sacando una pistola con silenciador. «No te hagas el listo. Esto no es personal. Dame el aparato». Gabriel sonrió. Era una sonrisa dura que no necesitaba ojos para entenderse. ¿Sabes qué hace un perro entrenado cuando escucha un silbido de una frecuencia específica? ¿Qué? Un sonido agudo, casi inaudible, cortó el aire. Desde el closet, Eclipse salió como relámpago. Se lanzó sobre el rubio, derribándolo con fuerza. Gabriel giró y golpeó al otro en la rodilla con la barra de fierro, haciéndolo caer con un grito ahogado. Leo salió corriendo con el grabador en las manos. Saltó por una ventana lateral rota, mientras Eclipse mantenía a los 2 hombres en el suelo. Gabriel, jadeando, extendió el brazo hacia el sonido de los pasos de Leo. «Corre al carro. No te detengas. Ve con Andrew». El niño corrió como si el suelo estuviera en llamas. Y esa noche, mientras las sirenas de la policía finalmente rompían el silencio del bosque, Gabriel se quedó en el umbral de la puerta, respirando hondo, con los puños apretados, el rostro manchado de sudor y polvo. Sabía que habían cruzado una línea. Ahora, no solo estaban diciendo la verdad, estaban peleando por ella. La madrugada llegó con un frío que cortaba. Leo, aún temblando, llegó a la entrada del edificio del Portland Independent. Las luces del vestíbulo estaban apagadas, pero una figura solitaria esperaba junto a la puerta de vidrio.
Era Andrew Fisher, el periodista. Traje arrugado, ojeras marcadas en su rostro pálido y una expresión que iba de la alarma a la decisión. «Leo, ¿estás bien?». El niño, jadeando, le dio la grabadora con manos sucias y raspadas. «Intentaron matarnos. Gabriel está en la casa. Se quedaron allá». Andrew no preguntó más. Lo abrazó con una mano y con la otra marcó un número en su celular. «Tengo el archivo. Activen protocolo de emergencia. Nivel rojo. Repito, nivel rojo». En menos de 20 minutos el edificio se iluminó como nave espacial. Técnicos entraron a la sala de redacción, analistas legales revisaron la grabación y un grupo de abogados de un consorcio investigativo se reunió en silencio. El nombre James Hawthorne, senador de muchos años, aparecía en la grabación con menciones directas. No había forma de negarlo. El escándalo iba a explotar. Mientras tanto, la policía estatal, ahora bajo presión pública y de la prensa, iba hacia la casa del lago. Gabriel, con un corte en la ceja y una costilla adolorida, fue encontrado sentado en el porche, con Eclipse a su lado, vigilando a los dos agresores atados. «No se muevan», dijo un oficial al verlo. «Estamos aquí para ayudar». Gabriel soltó una sonrisa irónica. Se tardaron, pero mejor tarde que nunca. Horas después, en una conferencia de prensa transmitida en vivo, el escándalo estalló como granada de verdades olvidadas. Andrew leyó partes de la grabación con voz firme. La fiscal Isabela Pires, que hasta entonces no había aparecido, subió al escenario y tomó el micrófono con el rostro serio. «Confirmamos que miembros del Poder Judicial, de la política estatal y de la policía local participaron en una red de tráfico y encubrimiento de menores. La red será desmantelada. Las víctimas serán escuchadas. A partir de hoy ningún cargo protegerá a un criminal». El nombre de Gabriel se mencionó como denunciante clave, el de Leo protegido por orden judicial. Pero todo el país sabía, sin saberlo, quién era el niño que tuvo el valor de hablar. En casa, Leo veía la transmisión con los ojos muy abiertos. Estaba envuelto en una cobija, con Eclipse echado a su lado, la cabeza sobre sus piernas. Gabriel estaba sentado atrás de él, escuchando con el cuerpo tenso, los músculos aún en alerta. «¿Eso fue justicia?», preguntó Leo sin voltear. Gabriel pensó un momento. Fue el primer paso. Justicia es cuando ya no hay miedo. Y eso todavía falta. En los días siguientes, el mundo a su alrededor cambió. La sede del proyecto, Los Ojos del Corazón, creció con donaciones inesperadas. Doctores, jueces, psicólogos y entrenadores buscaban a Gabriel para pedirle consejos. Pero la paz era frágil. Una mañana gris llegó una carta al edificio sin remitente. Dentro, solo una foto vieja. Catherine Westbrook, la mamá de Leo, tomada de la mano de un hombre rubio. En la parte de atrás, escrito a mano, «Ella sigue viva, pero no por mucho tiempo». Gabriel apretó la foto entre los dedos. Eclipse se acercó y olió el sobre. Su cuerpo se puso rígido. Leo, al ver la imagen, dejó caer la taza que sostenía. «Ese es el hombre que venía de noche, el que le traía sobres a Víctor». Gabriel se levantó. Esto no ha terminado. Y cuando los ojos de Eclipse se fijaron en la puerta, era como si el propio destino hubiera escuchado. Han pasado 3 años desde que la primera lágrima cayó en silencio por el rostro de Leo, allá en el pasillo húmedo del edificio. 3 años desde que Eclipse gruñó por primera vez ante lo que los ojos de Gabriel nunca podrían ver. 3 años desde que el mundo decidió, por fin, escuchar lo que tantos niños gritaban con el corazón callado. El caso Víctor Suárez llevó a reformas legales en varios estados. La ley Leo Eclipse, aprobada por unanimidad en el Congreso Estatal de Oregón, hizo obligatorio que hubiera perros de apoyo emocional durante los testimonios de menores víctimas de violencia. Los Ojos del Corazón se convirtió en una institución de referencia mundial, con centros de entrenamiento en Estados Unidos, Canadá y Escandinavia. Gabriel, ahora con más canas y un andar más cuidadoso, rechazó todas las entrevistas. Siguió en silencio, trabajando como consejero y mentor de nuevos entrenadores. Su mundo seguía oscuro, pero dentro de él había una luz constante, la que se lleva cuando sabes que hiciste lo correcto, incluso a ciegas. Leo creció. Ahora, con 10 años, era un niño más alto, más seguro.
Aprendió a sonreír sin miedo y a dormir sin encogerse. Seguía dibujando. En una exposición organizada por sobrevivientes, presentó una colección llamada Los que no tenían nombre, con retratos de los rostros de los niños perdidos, algunos reales, otros reconstruidos por su memoria y su dolor. Lo recaudado se donó a orfanatos y centros de rescate, y Catherine la encontraron en una clínica rural en Finlandia, donde la tenían bajo un diagnóstico falso de inestabilidad mental. Uno de los últimos tentáculos de la red internacional se deshizo bajo una investigación conjunta del FBI y la Interpol. Catherine regresó con el rostro más pálido, los ojos marcados, pero con la voz aún dulce. El reencuentro con Leo fue un momento en que ni las palabras se atrevieron a meterse. Eclipse ya no era el mismo perro ágil de antes. Los años y los traumas también pesaron en él, pero su presencia era venerada. En la ceremonia oficial de fundación del Centro Internacional de Apoyo Canino, en Oslo, lo premiaron con una medalla simbólica, por ver donde otros eligieron no mirar. Sentado en la primera fila, Leo apretaba el collar del viejo pastor alemán. ¿Te das cuenta, Eclipse?, susurró acariciando su cuello. Ya no necesito esconderme. Y tú me enseñaste a mirar sin miedo. Gabriel, a su lado, sonrió al escuchar la respiración tranquila de Eclipse y la fuerza en la voz de Leo. Ya no había gritos al otro lado de la pared. Ahora, del otro lado, solo había paz. Gracias por haber acompañado esta historia hasta el final. Si te gustó, dale like y suscríbete al canal. Eso nos ayuda muchísimo y nos motiva a seguir trayendo nuevas historias cada semana. Y ya que andas por aquí, aprovecha para ver otra de nuestras historias, que está apareciendo ahora en tu pantalla. Un fuerte abrazo y hasta la próxima. Cuídate mucho.